Mi nombre es Damián. Tengo 42 años y nunca pensé que mi pasión por grabar sonidos naturales me llevaría al borde de la locura. Desde muy joven me dediqué al paisajismo sonoro. Caminatas solitarias por campos, montañas, lagos y bosques, capturando con micrófonos los detalles invisibles que pocos notan. El crujido de una rama, el murmullo de un arroyo, el aleteo de un ave al despertar. Siempre creí que el sonido era la forma más pura de conocer un lugar, pero hay lugares que nunca deberían ser escuchados. Todo comenzó por una recomendación que ahora desearía no haber aceptado. Un colega alemán, también grabador, me habló de un bosque oculto en Baviera, cerca de una línea ferroviaria abandonada. Me dijo que allí, el silencio era tan profundo que podía oírse el latido del corazón, que los sonidos nocturnos eran únicos, casi sobrenaturales. También me advirtió, entre risas incómodas, que los lugareños evitaban ese bosque después del atardecer, que incluso los animales lo evitaban. Me lo dijo como quien suelta un mito local, pero algo en sus ojos, algo no cuadraba. Era como si hubiese vivido algo allí, pero no quería contarlo. Y yo, arrogante, curioso y en busca de material nuevo para una colección privada de audio inmersivo, lo tomé como un reto, como si el misterio le diera más valor al sonido que buscaba. Preparé todo con la precisión que siempre me ha caracterizado. Equipo profesional, baterías externas, linternas, ropa térmica, una tienda pequeña y víveres para 2 días. La idea era pasar al menos una noche completa allí, grabando el ambiente mientras el mundo dormía. Creía que sería una experiencia casi mística, pero fue todo lo contrario. Llegué al lugar por la tarde. El sol ya se escondía entre las ramas densas, y el tren abandonado que cruzaba por uno de los márgenes del bosque era tal como me lo describieron, oxidado, silencioso, como si el tiempo se hubiese detenido en sus vagones vacíos. Me alejé del tren y me interné más en el bosque, siguiendo un sendero cubierto de hojas viejas. No había señal de caminos marcados. Los árboles eran altos, apretados, torcidos. Pronto me di cuenta de que no escuchaba ni un solo pájaro, ni el más mínimo zumbido de insectos. Nada, solo mis pasos, el roce del viento en las ramas y mi respiración, que poco a poco se volvió más agitada. Instalé el equipo cerca de un claro donde la luna apenas se filtraba. Coloqué un micrófono direccional en lo alto de un tronco caído y un grabador al pie de una raíz retorcida. Me senté a esperar. El reloj marcaba las 21:14, y fue entonces cuando lo sentí. No lo vi, no lo oí, lo sentí, como si alguien estuviera detrás de mí, pero al voltear, no había nada. Solo los árboles, quietos, demasiado quietos. Una quietud antinatural, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Seguí grabando durante casi 1 hora. Revisaba los niveles, todo parecía normal, pero mis oídos captaban algo que no podía ubicar. Un zumbido bajísimo, como un lamento sostenido en la distancia. Pensé que era interferencia, hasta que noté que no estaba en el equipo, sino en el aire, en el ambiente. El zumbido se sentía más en el cuerpo que en los oídos. A las 22:03, algo cayó detrás de mí, un sonido seco. Giré rápido con la linterna, una rama rota, nada más. Pero lo que me heló la sangre no fue la rama, sino las huellas frescas en el barro, pequeñas, descalzas, como de un niño, pero demasiado separadas. No era un paso humano común, era como si hubiera saltado de un árbol a otro y hubiese aterrizado detrás de mí. No sabía si seguir o irme, pero la curiosidad me vencía, siempre me vencía. Pensé que quizás estaba paranoico, sugestionado por las advertencias. Me repetía que los ruidos eran parte del bosque, que mi mente me jugaba una broma, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Esa noche, yo no estaba solo. Me quedé quieto por varios minutos, respirando despacio, tratando de calmar ese nudo que se me formó en la garganta. El bosque estaba completamente oscuro, y aunque tenía una linterna frontal, su haz apenas rasgaba la negrura densa que me rodeaba. Volví a mirar las huellas frente a mí. Eran reales. El barro seguía húmedo, y las marcas no tenían forma de zapatos. Eran pies, descalzos,
pequeños, y no eran míos. No había manera. Encendí el grabador para revisar si el micrófono había captado algo. Tal vez un sonido, un movimiento, una respiración. Pero lo que escuché no tenía sentido. Reproduje el último segmento. Durante varios segundos, el audio solo registraba los sonidos esperados. Mi respiración, hojas agitadas por el viento, algún chasquido de ramas. Pero después, justo antes del momento en que escuché la rama caer detrás de mí, se escuchaba claramente una voz infantil. No era una palabra reconocible, era un susurro, lento, lamentoso, como si viniera de alguien que intentaba hablar sin aire. Volví a escucharla, 1, 2, 3 veces, y ahí estaba, una voz de niña, en medio del silencio. Pero yo no la había escuchado en el momento, no en persona. Solo el grabador la había captado. El corazón me latía tan fuerte que por un momento pensé que se me iba a salir por la boca. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso. Me obligué a pensar racionalmente. Quizás alguien más estaba por ahí. Un excursionista o una familia perdida. Lo que fuera. Tal vez alguna criatura del bosque. Pero no. Esa voz tenía intención, dolor y dirección. Decidí que no podía quedarme en ese claro. Guardé el equipo en la mochila y comencé a caminar de vuelta hacia el tren oxidado. Al menos ahí sentía que podía refugiarme. Me había parecido una mala idea al principio, pero ahora, comparado con estar a la intemperie rodeado de árboles y sombras, el tren me parecía un castillo seguro. Al llegar, me metí en el primer vagón. Todo seguía tal como lo dejé horas atrás. El lugar era antiguo, polvoriento, con asientos raídos y ventanas cubiertas de tierra. Cerré la puerta corrediza con fuerza, como si eso pudiera mantener fuera lo que sea que anduviera allá afuera. Instalé el trípode con el micrófono dentro del vagón y comencé a grabar desde el interior. Me senté en uno de los asientos, tratando de controlar la respiración. Mi mano no dejaba de temblar. No sabía si era miedo, frío o algo más profundo. Me puse los audífonos para escuchar en tiempo real lo que captaba el micrófono. Durante los primeros minutos todo fue silencio. Solo el ruido blanco del ambiente, pequeños crujidos del tren por la humedad y algún golpe ocasional del viento contra el metal. Hasta que, de repente, el ruido se cortó, literalmente, como si algo hubiera bloqueado por completo el sonido. El grabador seguía corriendo, pero lo que registraba era un silencio total, un silencio antinatural, y entonces, una nueva voz. Esta vez no era un susurro, era una risa infantil, pero sin alegría, una risa rota, como si viniera de alguien que ya no sabe cómo se ríe de verdad. Mi cuerpo se paralizó. La risa duró exactamente 5 segundos. La conté, 5 segundos. Y luego, otro silencio. Me quité los audífonos de golpe. Respiraba agitadamente. Miré por la ventana del vagón, pero todo estaba oscuro. Solo los árboles, quietos. Y algo más. Una figura. Algo estaba parado a unos 20 metros del tren. Una silueta pequeña, muy quieta. La linterna no alcanzaba a iluminarla bien, pero su contorno era claro. No se movía, no reaccionaba. Estaba simplemente ahí, observando. Di un paso hacia atrás dentro del vagón. Cerré de nuevo la puerta. Apagué la linterna. Me senté en el suelo, en la oscuridad, apretando los puños contra las piernas. No sé cuánto tiempo pasó, no dormí. No me atreví a moverme. Solo esperaba que amaneciera, que esa cosa se fuera. Pero lo peor fue al revisar las grabaciones al día siguiente. Había fragmentos de audio que yo no recordaba haber grabado. Voces, cantos, pasos dentro del vagón. Y en una de esas grabaciones se escuchaba mi voz. Pero yo no dije esas palabras. Pasé el resto de la noche en ese vagón sin atreverme a dormir. Cada pequeño crujido metálico me hacía apretar los dientes. No sabía si esa figura seguía afuera, observándome, o si ya se había marchado. Pero algo me decía que, de alguna manera, no se había ido,
solo se había escondido mejor. Cuando la luz del amanecer comenzó a colarse tímidamente entre las rendijas del vagón, me atreví a moverme. Aún no salía el sol del todo, pero al menos el cielo ya no era esa masa negra impenetrable que me había acompañado durante horas. Abrí lentamente la puerta corrediza. Afuera, la niebla se deslizaba entre los árboles como si aún no hubiera terminado la pesadilla. No había señales de nadie, ni pisadas, ni sombras, nada. Solo el tren oxidado y el bosque, tan frío como la noche anterior. Empaqué el equipo con manos torpes, sin dejar de mirar a mi alrededor. Quería salir de ese lugar cuanto antes, pero también necesitaba saber qué había pasado, qué había captado mi grabadora. Necesitaba respuestas, aunque una parte de mí ya intuía que lo que iba a encontrar no me iba a gustar. Esa misma mañana, volví a la pequeña posada donde me estaba quedando, a unos 10 kilómetros del bosque. Una casa antigua regentada por un matrimonio mayor. Al llegar me saludaron con cortesía, pero al verme me lanzaron una mirada que no supe descifrar, como si supieran a dónde había ido, como si esperaran que volviera. Así, subí a mi habitación y conecté el grabador a la laptop. Mientras se descargaban los archivos, revisaba el micrófono, los cables, todo. Todo estaba en perfecto estado. No había interferencia, ni mal funcionamiento. Era como si todo hubiera sido una sesión normal, excepto que no lo fue. El primer archivo que revisé era el que había dejado grabando en el tren, durante la madrugada. Al principio, silencio. Luego, ruidos leves, pasos. Y entonces, una voz, mi voz. Pero no era una frase que yo recordara haber dicho. ¿Estás sola?, se escuchaba. Sentí un escalofrío. Esa no era una pregunta que yo hubiera formulado. Menos aún, en voz alta. Seguí escuchando. «Puedo oírte, aunque no hables», decía la misma voz. Mi tono, mi cadencia. Pero no era yo. Avancé más en el archivo. Otro segmento, más susurros, más frases sueltas. «No te vayas aún». Esa voz, esa cosa, usó mi voz, como si la hubiera imitado. O peor, como si hubiera entrado en mí mientras dormía, o mientras yo, sin saberlo, hablaba poseído. Revisé otros archivos. En uno de ellos, se escuchaban pasos rápidos, como si alguien corriera alrededor del vagón. Y luego, risas, infantiles, leves, casi juguetonas, pero no había eco. No se alejaban, no se acercaban, estaban en todas partes. En otro archivo, casi al final de la noche, hubo un canto, suave, desafinado, como una canción de cuna entonada por una voz que no recordaba cómo cantar. No entendía las palabras. No era alemán, ni inglés, ni nada conocido, pero el ritmo era el mismo que mi madre me cantaba de niño. Eso me partió. Desconecté todo de golpe. Me alejé de la laptop. Sentía la cabeza girar, el pecho apretado. No estaba preparado para enfrentar lo que había grabado. Era como si hubiera estado acompañado todo el tiempo. No solo por algo, sino por muchas presencias. Algo en ese bosque me había escuchado, seguido, imitado. Y entonces recordé algo peor. Yo había activado la grabadora en modo monitor en vivo, solo por un instante, antes de dormir. Lo hice por costumbre. Y si esa voz está allí, ¿quién me escuchó a mí? ¿Quién me usó? Quise eliminar los archivos, pero no pude. No porque no supiera cómo, sino porque, cuando intenté hacerlo, el sistema arrojó un error. El archivo está en uso, pero no había nada abierto. Nada, o eso pensé. Me acerqué de nuevo a la laptop. El archivo seguía reproduciéndose, pero sin audio. Solo el contador corriendo, sin sonido. Y aún así, mi cuerpo comenzó a reaccionar. Piel erizada, pulso acelerado, como si el silencio mismo estuviera emitiendo algo que no podía oírse, pero sí sentirse. Apagué todo. Cerré la laptop. Me senté en la cama sin saber qué hacer. El silencio de la habitación era diferente al del bosque, pero igual de pesado. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vigilado, dentro de un lugar seguro. Alguien o algo había salido del bosque conmigo.
y no necesitaba verme para hacerme sentir que no estaba solo. Esa noche en la posada no dormí. El cuerpo me temblaba incluso estando bajo las cobijas, como si mi piel recordara cosas que mi mente no quería aceptar. Me repetía que todo era sugestión, que la voz no era la mía, que las grabaciones podían haber sido alteradas, que mi subconsciente estaba jugando con los recuerdos. Pero en el fondo lo sabía. Esa cosa me había escuchado, me había imitado y no había terminado conmigo. Al día siguiente bajé a desayunar. El ambiente en la posada era más frío que de costumbre. El señor Otto, dueño del lugar, me miraba de reojo mientras secaba tazas detrás del mostrador. Su esposa ni siquiera bajó esa mañana. Había una tensión que no sabía si era mía o compartida. Me armé de valor y le hablé. Estuve en el bosque, el del tren abandonado, dije, sin rodeos. Otto se detuvo, por completo, ni un movimiento. Solo el ruido de la taza resbalando un poco en su mano. ¿Y volvió entero?, me preguntó, sin mirarme. No supe si lo decía en tono de broma o como una advertencia. Le dije que fui por grabaciones, que había captado sonidos extraños, voces, silencios que parecían emitir algo que no se oía con los oídos. Entonces él levantó la mirada, como si por fin se sintiera obligado a decir algo. Ese lugar fue cerrado hace décadas. Hubo un accidente en esa vía, me dijo. ¿Un accidente?, pregunté. Un tren escolar. Invierno del 81. Se descarriló en medio de una nevada. Nadie pudo llegar a tiempo. Murieron todos. Niños, maestros, el conductor. Algunos cuerpos nunca fueron recuperados. Dicen que se salieron del vagón y el bosque los tragó. Tragué saliva con dificultad. Algo dentro de mí se rompió al escucharlo. Era posible que las voces que había captado fueran de ellos. Muchos de aquí crecimos con historias, continuó Otto. Que el tren aún se escucha por las noches. Que hay una niña que se aparece en las grabaciones de quienes se acercan. Pero nadie dice nada en voz alta. Y nadie se atreve a entrar cuando cae la noche. ¿Y el hombre?, pregunté de golpe, sin saber por qué. ¿Hay alguien más ahí? Otto levantó una ceja. ¿Lo vio? Sentí como si me hubieran clavado una aguja en el pecho. No, solo su sombra, o algo parecido. Otto asintió con gravedad. Dicen que es el conductor, que él no murió, que quedó atrapado en el ciclo, condenado a cuidar ese lugar, a buscar a los niños que no logró salvar. A veces se aparece en medio de los vagones, otras solo se escucha su bastón arrastrando por los pasillos. Me quedé helado. No recordaba haber escuchado nada así, pero entonces lo recordé. En una de las grabaciones, ese sonido seco, metálico, repetitivo, no eran pasos normales. Era algo que raspaba el suelo, como si alguien cojeando arrastrara algo detrás de sí, como si llevara un bastón. Otto se quedó en silencio por un largo rato. Luego se acercó y me puso la mano sobre el hombro. Si grabó algo, no lo escuche solo. Y no lo escuche en voz alta. Eso a veces basta para traerlo de vuelta. Subí a mi habitación con el corazón apretado. Quise borrar todo de una vez, pero no pude. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. Así que abrí el archivo que más me había perturbado. El que tenía mi voz diciendo cosas que no recordaba. Avancé hacia el minuto 17. Y ahí estaba. Pero esta vez no solo era mi voz. Al fondo, entre los murmullos, se escuchaba claramente otra voz. Más profunda, masculina, vieja, dañada por el tiempo. Dijo algo en alemán, pero entendí una palabra con claridad. Zurückkehren. Volver. Y luego, la mía. Ya estoy aquí. Me quedé paralizado. No recuerdo haber dicho eso, mucho menos en respuesta a una voz que no escuché en su momento. Era como si alguien estuviera usando mi boca para contestar. Esa noche el tren me convirtió en parte de su historia. Y ahora no estoy seguro de cuánto de mí sigue siendo mío. Después de lo que me dijo Otto, algo dentro de mí cambió. Ya no era simple curiosidad. Ahora era miedo del real. El que se mete en los huesos, el que no se va cuando sale el sol. Pero aún así, decidí volver. No por valor, no por locura,
sino porque algo en mí me lo exigía, como si ya no fuera del todo libre. Volví al bosque al anochecer, esta vez con más equipo, 2 linternas, un medidor de frecuencia EM, el grabador de siempre y una pequeña cámara nocturna. Me sentía como un investigador de lo paranormal, pero con la diferencia de que, esta vez, lo que buscaba ya me había encontrado primero. El tren oxidado seguía ahí, igual de silencioso, cubierto de musgo y recuerdos, pero al acercarme noté algo diferente. Una de las puertas corredizas del último vagón estaba abierta. Yo no la había abierto en mi visita anterior, y estoy seguro que nadie más había pasado por allí. Me acerqué con cautela, entré al primer vagón y encendí la cámara. Estaba todo como antes, asientos roídos, ventanas cubiertas de polvo, pero al fondo del vagón, algo nuevo. Una cuerda colgaba del techo, como una especie de soga, o peor aún, como si alguien la hubiera atado desde hace años y nunca la hubieran quitado. El medidor EM empezó a sonar débilmente, un pitido largo, constante. Me detuve, respiré profundo, di unos pasos más. El pitido subió, no al máximo, pero lo suficiente como para indicarme que algo estaba cerca. Cruzando el segundo vagón, el ambiente cambió por completo. Hacía más frío, pero no era solo la temperatura. Era la sensación, como si el aire tuviera peso, como si el silencio se volviera opresivo. En ese vagón todos los asientos estaban arrancados, como si alguien los hubiera destruido con furia. Solo quedaban los soportes metálicos y trozos de tela. En el suelo, una muñeca, antigua, con los ojos abiertos, pero uno de ellos girado hacia adentro. Me agaché para grabarla. En ese momento la linterna comenzó a parpadear. No por batería baja la había cargado antes de salir. Era un parpadeo sistemático, casi como si algo la estuviera manipulando. Encendí la cámara en modo nocturno y avancé hacia el vagón final. La puerta ya estaba abierta, solo tuve que deslizarla del todo. Y entonces lo sentí. Un frío que no tenía sentido, como si estuviera entrando a una habitación sellada desde hace años. Un olor antiguo, entre humedad y óxido. El vagón final era más pequeño, y tenía una particularidad que me heló la sangre. Los asientos estaban cubiertos con mantas infantiles. Había lápices tirados en el suelo, como si un grupo de niños se hubiera detenido allí a jugar, y nunca más se hubieran ido. En una de las paredes estaba garabateado con tiza blanca un mensaje, una frase, escrita por una mano temblorosa o pequeña. Decía, él dijo que el juego aún no termina. Entonces el medidor EM se disparó. Pitidos fuertes, seguidos, como si algo se estuviera moviendo a mi alrededor sin que yo pudiera verlo. La linterna se apagó por completo. La cámara comenzó a grabar en estático, y ahí, en medio de esa oscuridad, escuché algo. No era una voz, no al principio. Era el sonido de algo arrastrándose por el suelo del vagón. Un raspado, como si alguien o algo viniera gateando desde debajo de los asientos. Me giré, pero no vi nada, solo sombras. Siluetas que parecían moverse, pero cuando las enfocaba desaparecían. Y entonces una voz masculina, grave, rota, susurró desde el fondo. No debiste volver. Me congelé. No había nadie visible, pero la voz estaba justo ahí, detrás de mí. Di media vuelta para salir, pero la puerta corrediza se cerró de golpe. Me lancé contra ella. Nada. Estaba trabada, no podía salir. El pitido del medidor alcanzó su punto máximo. El tren entero parecía vibrar. De pronto, todas las voces de los niños comenzaron a escucharse al mismo tiempo. No gritos, no llantos, sino risas. Risas que parecían venir del más allá. Algunas suaves, otras cercanas, y una más fuerte, detrás de mí. Me giré, y por primera vez lo vi. Una figura humana, alta, con uniforme ferroviario, pero su rostro estaba borroso, como cubierto de humo. En una mano sostenía un farol, y en la otra, algo colgaba, algo pequeño, una bufanda infantil. Y antes de desmayarme, escuché cómo susurraba una frase que no he podido olvidar desde entonces. Te llevo a casa.
Cuando desperté, estaba en el suelo del bosque, justo al lado de las vías oxidadas. Era de día, pero el cielo estaba cubierto por nubes grises que parecían arrastrarse lentamente, como si no quisieran dejarme ver la luz por completo. Tenía la ropa sucia, con raspones en las rodillas y en los brazos. Y lo más extraño de todo, en el bolsillo interior de mi chaqueta, alguien había colocado una hoja doblada con precisión. La abrí con manos temblorosas. Era una especie de pase de tren, pero no era uno cualquiera. Tenía mi nombre, escrito a mano, y la fecha era la del día anterior, donde decía destino. No ponía ninguna ciudad ni estación, solo 2 palabras escritas con tinta negra y pulso firme. Última parada. Intenté entender qué había pasado. ¿Había soñado todo? ¿Había sido víctima de un colapso mental? Pero entonces vi la cámara tirada a mi lado. La recogí con rapidez. Estaba intacta, y el LED indicaba que había más de 1 hora de grabación. Reproduje un fragmento, y lo que escuché me quitó cualquier duda. Estaba mi voz claramente alterada. Hablaba como si estuviera guiando un recorrido, presentando los vagones, describiendo con ternura los objetos, pero hablaba como si no fuera yo. Como si estuviera fingiendo ser un guía escolar para un grupo de niños que ya no estaban ahí. Al fondo, entre mi voz distorsionada, se escuchaban murmullos, pasitos suaves, incluso risas. Pero lo peor fue lo que dijo mi voz al final. Gracias por viajar con nosotros. Recuerden, quien no baja vuelve a subir. Volví a la posada en estado de shock. Cuando Otto me vio entrar, palideció. No me preguntó nada. Solo me llevó al comedor y me sirvió una taza de té caliente. Me quedé en silencio por varios minutos, pero algo me obligó a hablar. Le conté todo. La voz, el hombre del farol, el pasaje con mi nombre, la cámara, la frase, todo. Y entonces Otto me miró con una seriedad que solo los que han sobrevivido mucho pueden tener. Hay historias que nos encuentran aunque no las busquemos, me dijo. Y hay trenes que siguen circulando, aunque no los veamos. ¿Qué quiere decir con eso? Que tal vez ese tren no busca cuerpos, busca testigos, alguien que recuerde, alguien que no olvide lo que pasó, a los que murieron allí, a los que nunca fueron encontrados. Tal vez tú fuiste elegido para eso. Quise reírme, gritarle, decirle que estaba loco, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Y fue entonces cuando sucedió lo más aterrador. Mi celular que había dejado sobre la mesa comenzó a sonar. No era una llamada, era una notificación de audio, un archivo nuevo. Lo abrí y era yo, grabado desde algún lugar que no reconocía. Mi voz, pero no hablaba. Lloraba, gritaba, suplicaba. Decía mi propio nombre una y otra vez. Y al fondo, la risa. La misma risa que escuché dentro del tren, la de la niña. Desde entonces, cada vez que intento dormir escucho el pitido del medidor EM, como si siguiera corriendo dentro de mi cabeza. En la quietud de la madrugada, hay momentos en los que estoy seguro de que alguien arrastra algo fuera de mi ventana. Y cuando reviso las grabaciones, siempre hay un segundo de estática. Solo uno, pero siempre está ahí, como una señal de que no estoy solo. Sé que me falta una pieza, un momento clave, una última respuesta. Y sé dónde tengo que buscarla. En el último asiento del último vagón. No podía ignorarlo más. Llevaba semanas sin dormir. Desde aquella noche el tren seguía regresando, pero no en la forma que yo podía grabar. Volvía en sonidos, en sombras, en ecos que se colaban por debajo de la puerta. Cada noche, a las 3, 12 en punto, el celular encendía por sí solo, siempre con una nueva grabación, siempre con la misma risa al final. Pero anoche fue distinto. Anoche, la grabación no terminó con risas, terminó con una frase, dicha en una voz que no había escuchado antes. Aún no tomaste tu lugar. Y entonces lo entendí. No era suficiente haber sido testigo. El tren me había marcado. Me había devuelto solo por un tiempo. Así que esta mañana,
Antes del amanecer tomé mi abrigo, la cámara y una linterna nueva. Conduje sin detenerme hasta el bosque. Al llegar, lo sentí distinto. El aire no era el mismo. Había una bruma ligera, como si la niebla me estuviera esperando. No había animales, no había viento, solo el crujir de las hojas bajo mis pies. Y allí estaba el tren, no oxidado, no descompuesto. Esta vez parecía nuevo. No brillaba, pero tampoco parecía abandonado. Tenía vida, o algo que pretendía tenerla. Las puertas estaban abiertas, una a una, como invitándome a entrar. Subí, vagón por vagón. El primero estaba limpio, con los asientos intactos. No había rastro del caos anterior. Todo estaba perfectamente alineado. En el segundo vagón había una mochila de niño colgada de uno de los respaldos. En el tercero, una chaqueta pequeña doblada con cuidado. Todo parecía esperarme. Y entonces llegué al vagón final. Ahí no había objetos, solo una fila de asientos al fondo. Y en el último asiento, como si hubiera sido reservado, una nota doblada. La tomé con manos temblorosas y la abrí. Gracias por volver. Toma tu lugar. Y debajo, mi nombre. Mi cuerpo se paralizó. La linterna comenzó a parpadear. Al fondo del vagón, las luces, sin estar conectadas, se encendieron solas. La cámara se apagó. El aire se volvió espeso. Y entonces lo vi. Una figura, sentada justo frente a mí. El conductor. Esta vez su rostro estaba visible, pero no era uno que pudiera describir con claridad. Tenía los ojos hundidos como si nunca hubiera dormido. La piel grisácea, los labios secos y una expresión de tristeza infinita. No ira, no odio, solo pena. Me habló, sin mover los labios. Lo escuché directamente en mi cabeza. Lleva sus voces contigo. No puedes irte sin ellas. ¿Quiénes? Pregunté sin emitir sonido. Los niños. De pronto, todos los asientos del vagón se llenaron. Siluetas pequeñas. Niños. Algunos con mochilas. Otros con abrigos. Ninguno con rostro definido. Pero todos me miraban. Sentí un peso sobre el pecho. No era miedo. Era dolor. Como si el tren me hubiera absorbido no solo por lo que vi, sino por lo que debía recordar. Y entonces el tren se puso en marcha. No supe cómo. No sentí movimiento, pero lo escuché. El golpeteo de las ruedas, el silbido lejano, las luces del bosque alejándose por la ventana. Me di vuelta para salir, pero la puerta no estaba. Solo había pared. Estaba atrapado. Me senté en el último asiento, y al hacerlo lo comprendí todo. Este no era un tren que llevaba cuerpos. Era un tren que llevaba memorias, historias que nadie contó, ecos de voces que se perdieron en el tiempo. Y yo era ahora su narrador. La cámara en mi mochila volvió a encenderse por sí sola. Me apuntaba, grababa, y desde entonces, cada tanto, alguien encuentra en alguna red social un fragmento de video con una advertencia. Escucha, pero no respondas, porque si lo haces, podría ser el próximo pasajero. Y en este tren, nadie baja sin dejar algo atrás.